las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio. Estamos a miércoles 1 de octubre, el día del caudillo. Bueno, día del caudillo y día de la intentona golpista del 2017 por parte del separatismo catalán y sus socios. Luego en aproximadamente media hora, eso a las 7:30, les comentaré mi artículo de opinión hoy en edatv.news, versa sobre ese 1 de octubre, qué es lo que ha pasado, cómo fue la aplicación del 155, ese puñetero desastre de Mariano Rajoy del Partido Popular, que empeoró todavía las cosas, un 151 que se diseñó única y exclusivamente para convocar elecciones, porque Ciudadanos, ¿ustedes se acuerdan de Ciudadanos? Fue el partido más votado, Inés Arrimadas, esa valiente guerrera que fue un fraude. Ahora, cuyo marido, si no me equivoco, es un conocido separatista, bueno, no sé exactamente muy bien cómo está la cosa, pero hoy se cumple un nuevo aniversario ya. ¿Quién lo iba a decir? Esto, 1 de octubre del 2017. Bueno, también se instauró el 1 de octubre como el día del caudillo, por eso el hospital 1 de octubre, luego le cambiaron el nombre por el de 12 de octubre. Y ahora se han arrepentido de llamar de 12 de octubre, hablo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y les gustaría haberle llamado de otra manera, porque el 12 de octubre sigue siendo demasiado patriótico. No entiendo esa manía de cambiar. La verdad es que me Franco, las estatuas en las calles de O'Donnell, de Serrano, de generales liberales, muchos de ellos masones y tal, pues no se tocaron. No, hombre, se tocaron las calles o tal de algún indeseable que otro, pero aquí les ha dado por reescribir la historia. Cuando se cambiaron las calles en tiempo de Tierno Galván, un pésimo alcalde, por cierto, un tío que banalizó las drogas a colocarse al loro, un tío que sintonizaba cadena ibérica o radio pirinaica en los pezones de Susana Estrada. No sé si ustedes se acuerdan esa imagen icónica, el tío tocándole ahí, en fin, cosas. Un viejo verde. Lo único bueno, entre comillas, es que le iban a retirar el crucifijo del despacho y dijo que no, que eso no hacía daño a nadie, ¿no? A pesar de que era un ateo convencido o combatiente, pero fue un pésimo alcalde. Hubo que recolocarle el despacho de Tierno Galván. Del 1 de octubre me paso a hablarle de Tierno Galván. Tenía un despacho de abogados
y donde trabajaba José Bono, el multimillonario, el de la fortuna, ¿dónde estará? O de dónde ha salido mejor. No sabemos si sigue en República Dominicana, a la que va mucho, se ha puesto pelo, ha salido del armario, él, tal, o sea, la hípica, estas cositas, los niños, la mujer. Y el que fue ministro de Defensa, con José Luis Rodríguez Zapatero, vendiéndole armas a Venezuela. Nadie explica la fortuna de este. Hay misterios. Esto de para Iker Jiménez, que no Casillas, habría que investigar la fortuna de José Bono, de José Luis Rodríguez Zapatero, como han hecho tanto, cuánto le pagan los lobbies. Esto María Jesús Montero, María Jesús Montero bastante problema ya tiene con lo suyo, después de saberse que efectivamente, después de sospecharse que la persona por la que iba a poner la mano en el fuego, ¿se acuerdan ustedes? Nos hablaban de un tío, pues resulta que todo hace indicar que le aplazó la deuda a Víctor de Aldama. Lo que ha dicho Víctor de Aldama se ha ido con mayor o menor fortuna, pero se ha ido cumpliendo. Bueno, el caso es que les tenía yo que hablar de ese 1 de octubre, no el día del caudillo, que insisto, esa manera de cambiar las cosas. Bueno, ya sé por qué les hablaba de Tierno Galván. Tierno Galván, además, que con José Bono era su pasante, fueron los abogados del FRAP. Cuando el papá de Pablo Iglesias estaba en esa organización terrorista. No podemos llamarle terrorista al padre, pero militaba en una organización terrorista. Que alguien me diga cómo se come eso. Una organización terrorista que, siempre lo recuerdo, si no me equivoco, mató a 6 policías, a uno de ellos apuñalado. Luego, en septiembre del 75, 2 de estos militantes del FRAP serían ajusticiados, serían justamente fileteados. Se les quiere homenajear a los 5 fusilados como si hubiesen sido hermanitos de la caída, antes de ETA y luego del FRAP. Por cierto, se les fusila después de que se fuera excesivamente generoso en el proceso de Burgos, que también se había condenado a unos cuantos a muerte, y se les conmutó la pena. ¡Qué error! Luego asesinarían a Carrero Blanco. Es decir, tú les perdonas la vida y luego te asesinan a Carrero Blanco y a los y a 3 funcionarios más, si no me equivoco, al conductor y 2 escoltas, ¿no? No sé si iban 2 escoltas o iba solo uno, ¿no? Un auténtico escandaloso lo que sucedió. Por eso a la izquierda no se las puede dar ni un milímetro. Se les perdona en el proceso de Burgos y te ejecutan a Carrero Blanco en el 73 y tal. A ver, luego vinieron las ejecuciones de septiembre del 75. No se les puede perdonar. Y todo esto para decirles que Tierno Galván, la excusa de cambiar las calles, que yo les preguntaba, que no entiendo por qué se cambió el hospital 1 de octubre, que era por el caudillo, 1 de octubre, el día del caudillo, y se puso 12. La excusa que tuvo Tierno Galván, por lo menos se inventó una excusa, que era volver las calles a su nombre anterior, a cuando la llegada de Franco al poder. Podía poner una justificación. En vez de General Mola, claro, también se le podía haber puesto la calle General Mola a otra calle, ¿no? Pues se quita y se vuelve a llamar Príncipe de Vergara, que es la denominación que tenía anteriormente. La avenida del Generalísimo, que era la castellana, pues la castellana. La avenida de José Antonio, pues se llama Gran Vía. Pero la excusa de Tierno Galván, que uno podría creérsela, pero por lo menos tenía una base, era llamarlo con la denominación anterior, la nomenclatura anterior a la llegada de Franco a la jefatura del Estado. Vale. Luego llegó la memoria histórica, que trató de quitar calles a héroes, a víctimas, como el general Moscardó, ¿no? La calle, cuando era coronel en el Alcázar de Toledo, 2 de sus hijos fueron sacrificados, uno en Barcelona y otro en Toledo, Luis. Y además, Luis no fue asesinado solo, fue asesinado con más de 60 personas, ¿no? Es decir, que esa es la suerte, como siempre les digo, que le hubiesen esperado a la mayoría de los... No, a la mayoría no, a todos los que estaban en el Alcázar de Toledo, como pasó en el cuartel de la Montaña. Bueno, no estamos conmemorando ese 1 de octubre, estamos conmemorando el otro 1 de octubre, el del 2017, cuando los amigos de tanto del PP como del PSOE, porque hay que recordar que Convergencia
ahora reconvertido en Junts. Se llama Junts porque los corruptos convergentes tuvieron que cambiar el nombre. Les embargaron hasta las sedes por la corrupción generalizada de esa organización, el clan Puyol, que tan amigo, porque todos vienen del clan Puyol, por mucho que de vez en cuando Podemos y tal, hagan la pantomima, pero son todos del mismo clan. Se rasguen las vestiduras, ¡ay, los corruptos con los que estáis colaborando y con los que colaboró el Partido Popular! Tanto es así que tanto Federico Jiménez Los Santos como Pedro J. Ramírez le aconsejaron al propio José María Aznar que para qué un Partido Popular en Cataluña, que para eso estaba en Convergencia. Querían hacer una especie de CSU en Baviera. Querían hacer un partido. Lo que pasa es que el partido alemán de Baviera no pone en duda la unidad de España, y esto poco a poco la han ido poniendo. De hecho, fue tras de ellas el que llegó a decir que no se fiaba en nada de Jordi Puyol, que qué error tan grande se estaba cometiendo con eso. Por eso digo que también fueron muy amigos del Partido Popular. Tanto es así que esa butifarrada del 1 de octubre, que se podía haber puesto freno al separatismo, se podía haber ilegalizado a Unión Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana, se podía haber ilegalizado a Esquerra Republicana y a Junts, pero no se hizo. No se hizo por cobardía, y se cometió el mismo error que se cometió en la intentona golpista del PSOE en el año 34. No se ilegalizó y además estaba la derecha gobernando, o el Partido Radical con el apoyo, pero la mayoría parlamentaria la tenía cero. Se tenían que haber ilegalizado a las organizaciones, empezando por el PSOE, que estaban detrás de esa intentona golpista. Lejos de eso, se aplica un 155 para meses después convocar unas elecciones, porque las encuestas iban muy bien. Ciudadanos, que ha desaparecido ya del mapa. Inés Arrimadas, que también les recuerdo que fue la más votada, no sé si sacó 35 o 36 escaños. ¿Y qué es lo que hizo cuando llevaba 2 años ahí? Se aburría y pidió venirse a Madrid de diputada. Hombre, y luego me pusieron a un tío más gay imposible en Cataluña. Lo de Ciudadanos fue un cúmulo de despropósitos detrás de otro. Ahí venga. Hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Desapareció. Pero sí, en esas elecciones serían la opción más votada. De todo eso les hablaré luego a partir de las 7:30 en mi artículo del día, porque fue todo una inmensa estafa. Y a lo mejor el Partido Popular, con Mariano Rajoy en la cabeza, lo que hizo fue aplicar ese 155, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista, de una manera no solo tibia, solo para convocar elecciones. No hubo una reeducación. Cataluña hubiese necesitado unos 10-15 años sin elecciones, haber suspendido, por supuesto, la autonomía, pero no durante unos meses. Haber suspendido, haber revertido el modelo educacional, haber tomado los medios de comunicación estatales, que son de todos nosotros, que los pagamos nosotros, los siguió dejando en manos de los mismos. Luego tenemos el episodio de cómo Puigdemont huye en el maletero de un coche con la ayuda de, se sospecha, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son del ministro del Interior también, aunque sean de los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, el último jefe de los Mossos de Escuadra es el ministro del Interior, y en ese momento era el ministro del Partido Popular. Todo fue un cúmulo de despropósitos. Igual es que le debían favores a los antiguos convergentes, y de esta manera se lo pusieron fácil. Pero ¿cómo vas a convocar unas elecciones si no habías revertido nada de lo que se hizo? Bueno, aquello fue la República Inexistente de Cataluña, pero hizo mucho daño, porque ahora el separatismo está muchísimo más fuerte de antes del 1 de octubre del 2017. Eso es lo que han conseguido. Bueno, de eso les hablaré luego. Saben que estamos en Informa Radio, estamos en La Boca del Lobo, estamos aquí en Madrid, y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, con entretenimiento, con opinión, con información, con tertulia y, por qué no decirlo, con mucho análisis. Hoy, miércoles 1 de octubre, aquí desde estos estudios, en tiempo de tertulia y entretenimiento, pues nos van a acompañar Jorge Garrido, Alicia Bódalo y Jesús Muñoz. Una buena terna, Jesús Muñoz, más razón que un santo, que le tenemos ahí. Luego charlamos con él.
y con nuestro sindicalista Jorge Garrido y bueno, y con la buena de Alicia Bódalo. Hoy yo creo que sí, hoy ya creo que estará aquí José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis, que presenta y dirige la noche de estado de alarma. Bueno, ha estado en China unos días, entonces a ver si hoy pude participar y estar con nosotros. Hablo con él casi a diario, pero bueno, eso será cuando hablemos de economía. Pero luego hablaremos de deportes con el bono de Esteban Patrios, la última novedad en el mundo del deporte, y con el genuino Tate Barceló. Ya saben que tenemos edatv.news, Aleix Casares, que es la perla del Caribe, Rafa Escalona, esa roca venezolana, Gonzalo Lundún, Pinilla, iba a decir Pacheco, y luego pues el aceite líquido de Jaén de Córdoba, digo de Jaén de Córdoba, Juan Pulido. Bueno, ayer estuve con Juan, con Tate, y lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda, luego les contaré nuestra escapada, con quién estuvimos, eso será luego, no puedo irlo desvelando, se lo voy a ir contando más adelante. Bueno, todo ello capitaneado, bueno, y luego está Alfonso Bernal en redes, Javier también en redes, y como no, pues Vito Quiles, que también está con nosotros. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Son, tenemos nuestro termómetro, de 1 a 3 del mediodía, nuestro termómetro, tomándole el pulso, la temperatura, la información, y por supuesto tenemos nuestra caja de Pandora y nuestro informativo. Y en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, pues con todo su equipo técnico. Eduardo Vital Jr., que nos va a dar alguna sorpresa un día de estos. Bueno, todavía le faltan unos meses para esa sorpresa. Y como no, David López, todas las tardes aquí, David López. Bueno, todos ellos, todo este equipazo hace posible que esto salga adelante. Y no nos olvidamos, por supuesto, de nuestra directora de producción, las columnas jónicas de este medio, que es Mercedes de Verat, que junto con Carmen Domínguez, pues no se creen que es fácil, controlar la administración, los recursos humanos de aquí, coordinar todo, coordinar la producción, el equipo de producción, que es el cajón desastre donde lo metemos todo, porque hacen de todo. ¿Qué va a pasar hoy miércoles 1 de octubre a partir de las 10:30, después de la tertulia? Bueno, ya saben que tenemos a Juan Salazar, que hablamos del registro, le hablamos de toros, con nuestra historia, con el bono de Juan Salazar. Y luego, pues a partir de las 11 tenemos la difusión del programa Una Hora en Libertad con José Paparelli, el telediario O Nosotros. No se pueden perder a nuestro amigo a José Paparelli. Bueno, miren ustedes, la semana pasada conocíamos un hecho que denunció Margarita Robles. Ella decía que tenía interferencias en el GPS de su vuelo. Sabemos quién es, ya saben ustedes que aquí hay dos manos. Ahora le están lavando, bueno, hay dos manos, uno por un lado es Israel. La verdad es que el tema de Gaza, yo creo que se han pasado mucho de frenada, y eso hay que decirlo, y esto no es de antisemitismo ni nada, no se han pasado de frenada. El otro día a Con también sacó una foto que me hacía mucha gracia en la asociación de comunicadores de amigos de Israel y tal, y eso está muy bien. Y además sacó una foto que tenían razón en esa foto, aunque yo creo que por distintos motivos. Sacamos una foto con el rey Pedro Sánchez, yo también la colgué, descojonándose. Digo, ¿pero de qué se ríen estos dos? Estas dos almas de cántaro, ¿de qué coño se estarán riendo? Tal y como va este país. Bueno, Margarita Robles denunció interferencia, bueno, y el otro malo por un lado es Israel y por otro lado es Putin, ¿ya? Bueno, antes Putin tenía todo lo malo del mundo mundial, la subida del petróleo, la bajada no, ya lo baja porque han aprovechado, todo es Putin. Vuelan un gasoducto de buen anillo, la culpa de Rusia, la culpa de Rusia, independientemente de que Rusia, según el presidente Donald Trump, podría hacer más un poco por contemporizar todo el panorama internacional. Pero bueno, eso por un lado. Pero luego resulta que Rusia es muy amiga de China. Y Europa se ha echado en manos de China ante la firmeza de los Estados Unidos. Todo en geopolítica es muy complicado. Las relaciones internacionales son muy complicadas. Porque no hay ni buenos ni malos. Hay intereses. Y todo esto para decirles que Margarita Robles se quejó amargamente de que le habían tocado su GPS y sabemos quién es. Bueno, y yo
supongo que se refiere a Putin, pero Putin directamente es el que le modificó. Y es que la ministra de Defensa ha pedido volar libremente cuando volaba cerca de la región rusa de Kaliningrado. Bueno, también tiene que tener mucho cuidado donde vuela. Y es que Margarita Robles vivió la pasada semana un incidente en pleno vuelo hacia Lituania. El avión militar en el que viajaba sufrió una interferencia de su sistema GPS cuando sobrevolaba las proximidades de Kaliningrado, enclave ruso situado a orillas del mar Báltico. Es que igual no debería volar por ahí, porque el tema que tiene Rusia es que, y eso en algo de razón tienen, yo, si ustedes me permiten, es que nos hemos metido hasta en la cocina, la OTAN, y ellos lo sienten como una amenaza. Oye, ¿por qué me tienen que poner bases aquí en las puertas de mi casa, no? Y ese es uno de los problemas que yo creo que la comunidad internacional también podría contemporizar un poco y a lo mejor grandes cosas se hubiesen evitado. Claro, si tú vuelas por encima del territorio espacio ruso o muy cercano, pues puedes tener un problema, puedes tener un problema bastante serio. Bueno, la aeronave era una A330 del Ejército del Aire, y del Ejército del Aire y del Espacio, que es así como se llama ahora, y volaba a unos 40.000 pies de altura y a 60 kilómetros del territorio ruso. En ese momento el comandante detectó un intento de perturbar el sistema de navegación y pese a ello el vuelo no sufrió ninguna consecuencia y continuó con normalidad hasta su destino. Yo creo que esto se ha magnificado, ustedes lo escucharían. Yo creo que este incidente pasó el miércoles pasado, pero como no me da tiempo a contarles todo, pues aprovecho esta primera media horita pues para profundizar en noticias que hayan pasado y que me hayan llamado la atención y de paso pues atizar al gobierno, que es lo que se merece. Robles exige el derecho a volar libremente, ¿no? Y todo, en lugar que solo van a volar las élites. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado si cuando vuelas a de un país que hay un conflicto, si no has pedido autorización, porque se está prohibido que vayan los vuelos de la Unión, de países de la Unión Europea a Rusia. Pues la Unión Europea, pues Rusia puede decir, pues no vais a pasar ninguno. A ver si el tema me vais a sobrevolar. Es decir, tras aterrizar, la ministra ofreció una rueda de prensa junto a su homóloga lituana, no me niego a decir el nombre, y Robles aprovechó para reivindicar el derecho de todos los países europeos a volar libremente. Insisto, fue la Unión Europea la que prohibió países volar a Rusia. Entonces, de hecho, para ir a Rusia, si usted tiene familia en Moscú, pues tiene que ir a Argelia o un vuelo a Turquía y de Turquía a Rusia. Y sin interferencias. No son aceptables las agresiones de Rusia en Ucrania, ni las amenazas de Rusia en ningún lugar, ni de Europa, ni del mundo, declaró. Muy valiente ella, con el casco ladeado. Bueno, no sé si esta ocasión se lo puso. La ministra evitó señalar directamente a Moscú, pero dejó claro a qué país se refería. Todos sabemos de quién. Afirmó, subrayó además que este tipo de acciones no lograrán quebrar la determinación de España ni de la OTAN. ¿Quién nos iba a decir que todos estos rojos, bueno, esto ya pasó con Felipe González, son unos guerristas, y no por Alfonso Guerra, les encanta, son unos belicosos? La titular de Defensa lituana también se refirió al incidente, advirtiendo de que los intentos de bloquear señales de GPS son cada vez más frecuentes en la región báltica. Explicó que los aviones militares cuentan con sistemas alternativos capaces de responder a estas interferencias. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las aeronaves civiles, es que hay que tener mucho cuidado también. La amenaza es real, advirtió la ministra lituana, y según sus palabras, los vuelos comerciales son los más expuestos, ya que carecen de la misma perfección técnica que los militares. Esto aumenta el riesgo de que se produzcan incidentes en rutas internacionales que cruzan la zona. El incidente se produce en un momento de gran tensión entre Rusia y la OTAN. Kaliningrado, que limita con Lituania y Polonia, es un enclave estratégico para Moscú y concentra un importante despliegue militar. La región ha sido señalada en varias ocasiones como origen de operaciones de guerra electrónica destinadas a alterar las señales GPS y las comunicaciones. España participa en la misión de policía aérea del Báltico, que tampoco entiendo muy bien qué hace nuestro ejército allí, pero bueno, ya saben que nuestro ejército le mandamos a cuidar a la flotilla, estos banda de porreros,
que parece que se marean con el agua, yo también. Una operación de la Alianza Atlántica, la OTAN, para reforzar la seguridad en la región frente a la presión rusa. Y la visita de Robles a Lituania tenía precisamente el objetivo de mostrar apoyo a los aliados y a las tropas españolas desplegadas. Bueno, en fin, amigos, de esto ya les hemos hablado, pero de otras cosas y de otras muchas más, sobre todo hoy, el 1 de octubre, les vamos a hablar luego en unos minutos, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, sí es apto para todas las edades, sí, algún taco, alguna cosa, que me estoy limitando y mucho, pero no para todos los públicos, en un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento.